Con el compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, que nos trae la historia a la radio. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás después de tanto tiempo? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a hablar de algunos mojones, no todos, del pensamiento político del siglo XIX, que están desdibujados, algunos están ocultados y otros están desdibujados, ¿viste? Y conviene porque siempre sin teoría no hay acción, siempre la teoría tenía algo que ver con acontecimientes que después se realizan, se gana o se triunfa, es otro tema, pero es importante y fue subestimada. Mitre sobre todo construyó una historia sobre la base de, digamos, de acciones de la guerra, viste, que fueron desde ya muy importantes, pero soslayó y absorbió temas del pensamiento político, viste. Bueno, nosotros le hemos dedicado varias audiciones y ahora está en un formato de Spotify al pensamiento de Mariano Moreno y también del plan de operaciones de Mariano Moreno y de la importancia que tuvo. Eso es clave, no voy a volver a repetirlo porque ya lo hicimos, pero da a entender cuál era el contenido, digamos, y los objetivos del grupo jacobino que actuó en mayo. Bueno, después, con el fracaso de la Asamblea del año 13, se inicia un largo periodo de, digamos, de disputa, donde sobresalen algunos trabajos de Artigas, sobre todo las instrucciones a los diputados orientales a la Asamblea del año 13, su proyecto de reforma agraria de 1815. También es muy importante, a pesar de que el doctor Francia no escribía, las instrucciones que realizaba para defender la soberanía y la independencia absoluta del Paraguay. Después entramos en, digamos, teorizaciones, por decirlo de alguna manera, afrancesadas, cuyo epicentro es Rivadavia, que trae instituciones francesas como las del juez de paz y instituciones unitarias como la Constitución de 1819, que desencadena la anarquía y la guerra civil. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1826, que es rechazada por el interior y se desata un nuevo periodo de guerra civil. Tiene momentos que ya los hemos tratado varias veces, que es el fusilamiento de Dorrego para ahogar ese naciente federalismo. Y en 1837 aparece una generación, llamada así también generación del 37, que se hace una pregunta: ¿qué pasó que una revolución de libertad terminó en la anarquía, en la guerra civil y en el gobierno de Rosas? Y lanzan la consigna volver a mayo, o sea, volver a mayo de 1810. Claro.
Lanzan la consigna, pero en mayo de 1810 había un grupo de revolucionarios de la burguesía que querían ir a fondo. Claro. Este era un grupo que quería volver a mayo de 1810, pero no eran revolucionarios, ¿viste? Ahí se produce lo que se conoce como el salón literario, que funcionaba en Buenos Aires aún en el gobierno de Rosas. Ahí concurrían Echeverría, Alberdi, Vicente Fidel López, el hijo del autor del himno, Sastre, los jóvenes, digamos, intelectuales. Muy interesantes las memorias de Vicente Fidel López. Cuenta cómo se devoraban los libros que planteaban una democracia o una forma de entender las instituciones respetando lo que había acá en América y en el Río de la Plata, sobre todo respetando las provincias, que eran instituciones que estaban antes de la que la nación, que claro, existían desde antes. Ahí hubo una gran influencia de un filósofo Hardecke, francés, que tenía una teoría de que en realidad las instituciones políticas se tienen que adaptar a lo que existe en la realidad y no la realidad adaptarse a las instituciones políticas. Esa corriente tuvo mucha influencia, sobre todo en Echeverría. Echeverría escribió un libro que se conoce como Dogma Socialista, que fue también tergiversado, porque en el título le puso Dogma Socialista, pero la palabra socialista en aquel momento histórico no quería decir lo que quiere decir unos años después, lo que quiere decir hoy. Claro. El socialista estaba usado por Echeverría en el sentido contrario a atomista, o sea, una civilización que no se vincula, que no se integra, es una civilización como átomos separados. Y lo contrario de una civilización atomizada, atomista, atomizada, es una civilización socialista en el lenguaje de Echeverría. Esto no fue comprendido y inventaron los socialistas argentinos y también el PC de que Echeverría era socialista. Utópico. Pero no estaba pensando en una sociedad socialista, Echeverría, decís vos, a pesar del título del libro. No tampoco en una sociedad del socialismo utópico de Fourier. Exacto. Hicieron una construcción sobre la base de que él leía a Saint-Simon, que era un socialista utópico. Y bueno, decían, como leía Saint-Simon y escribió un libro, el dogma socialista, era un socialista utópico. Pero si uno ve realmente sus tesis políticas y su actuación política, la palabra socialista, como él la usaba, quería decir otra cosa, quería decir una sociedad integrada. Ajá. Y él mismo lo dice, él escribe el famoso pronunciamiento del Salón Literario de la Generación del 37, pero estaba en el campo, estaba enfermo, y lo lee Juan Bautista Alberdi. Cuando se cumplen 10 años del dogma socialista, él ya está en el exilio, Echeverría, está en lo que es hoy el Uruguay. Y escribe un libro que es muy, muy interesante, que se llama Mirada Retrospectiva, donde se vuelve a hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los que sostienen una libertad en abstracto que no pueden integrarse con la realidad del interior ni con las masas populares y campesinas? Es un libro que está semioculto. Alguna vez le hemos dedicado un artículo en la revista
política y teoría, pero vale la pena leerlo para entender el pensamiento político de Esteban Echeverría como anticipo de un pensamiento político, digamos, nacional, comprensivo de la realidad que acá había. Avanzado. Bueno, el que intenta hacer eso sobre la base de las teorías de Hardek y sobre la base de las elaboraciones de Echeverría desde el punto de vista intelectual fue el caudillo de todo ese grupo. Después, bueno, se murió, pero el que intentó hacer una integración es Juan Bautista Alberdi. Y provoca las bases que, digamos, pretende ser una síntesis, es decir, bueno, respetemos lo que está en la realidad, respetemos el interior, por lo tanto el sistema tiene que ser federal. Y respetemos la república, entonces tiene que ser republicano y federal. Pero hablaba de unificación de legislación, no hablaba de códigos. Entonces, en realidad el pensamiento de Alberdi es que exista una legislación única. ¿Qué quiere decir legislación única? De instituciones. Por ejemplo, que el concepto familia sea el mismo en Salta que en Buenos Aires, que en Chubut, que el concepto propiedad sea el mismo, que el concepto contrato sea el mismo. Claro. Pensando en la integración o en la unidad nacional, entonces. Exacto. Eso, el grupo que hegemonizó con posterioridad el acuerdo de San Nicolás, lo tergiversó y impusieron códigos. Hay alguna investigación que dice que los ingleses les exigieron códigos, que una de las partes del tratado secreto de la Triple Alianza decía que había que imponer un código civil único para dar seguridad a las transacciones. Y efectivamente el Código Civil se dicta en la presidencia de Sarmiento y rige tanto en Argentina como en el Paraguay derrotado durante más de 100 años. Es un caso único en la historia de la humanidad que un Código Civil de un país rige en otro país, ¿viste? Evidentemente que fue un acuerdo secreto como parte de los acuerdos de la Triple Alianza anteriores a la guerra. Ahí va. Bueno, Gaucho, pero vos, para ir cerrando, decías que este era un grupo intelectual con ideas avanzadas, pensando en la integración y la unidad nacional, que quería volver a Mayo, pero sin el pensamiento o la acción revolucionaria de los jacobinos de Mayo de 1810, y que no plasmó en ningún movimiento real y de masas, ¿no? No, claro, eran, mira, la mejor definición es la que dio una vez Silvio Frondizi, decía, eran intelectuales con dignidad y sin masas atrás. O sea, lo que pensaba Artigas lo podía pelear y podría triunfar o ser derrotado, pero tenía atrás masas originarias y campesinas que lo avalaban. Lo que pensaba el doctor Francia o Francisco Solano López, la misma situación. Lo que pensaba Güemes, la misma situación. Incluso lo que pensaba San Martín. Pero estos eran intelectuales que a la postre trabajaron para quienes tenían el poder, las tierras y los fusiles. Por eso cuando llegan al gobierno, Alberdi se pelea con Urquiza. Se da cuenta que su proyecto no era ese. Exacto. Termina peleado y se va al exilio. Ahí va. Gaucho, bueno, ¿tenés algo más para ir cerrando? No. Mira, yo, si tenemos 2 o 3 minutos, Sí, 2 o 3 minutos tenemos, dale. Yo digo, por lo avanzado el año, porque vienen las fiestas, entremos en el receso de verano. Está bien.
Está bien, y tengo una idea que te la tiro al aire, pero después la conversamos tranquilos, de el año próximo hacer un curso de historia que arranque una vez por semana, vemos después tranquilos el espacio, que arranque desde la colonia, si podemos, hasta nuestros días. Porque me parece, nos va a ayudar a nosotros y le va a ayudar a nuestros oyentes a tener una visión de conjunto de la historia argentina. Sin apuro, lo vamos haciendo una clase por semana, así como hacemos esta como charla. Hacemos ahora, un momento historia, esto sería un curso con un plan sostenido en el tiempo con los temas, ¿no? Claro, porque tengo muchos requerimientos de radios del interior, de programas de compañeros que me dicen, ¿qué tenés sobre el Día de la Escarapela? Bueno, y entonces teniendo un curso completo ya queda más que ahora se están pasándolo a distintos formatos las charlas. Y si podemos, si conseguimos jóvenes que nos ayuden, lo hacemos, o sea, el que quiere escucharlo por la radio lo escucha, y el que quiere recibirlo después por WhatsApp o por mail, que se inscriba, por supuesto que es gratuito, y buscamos 1 o 2 jóvenes que les manden las grabaciones. Ahí va. Bueno, tenemos tiempo para irlo pensando y seguramente lo vamos a hacer el próximo año, así que hoy ha sido tu última intervención, el último momento en Mediodías con la RAC por este año, vamos a decir, ya se viene la Navidad y bueno, además tenemos el domingo, ¿no? Ese sí que... Claro. Estamos todos ¡Qué alegría tiene la gente! Y no es para menos, y esperemos seguir festejando. Ahora cada vez más grande, ir un escalón más, y el escalón máximo ya, de cómo se dice, queremos la tercera. Así que el domingo todos expectantes y estamos... Sí, decime, estamos hablando. Y vamos a hacer fuerza por Argentina. Yo me incluyo entre los que tuvimos una alegría que hace mucho que no teníamos semejante alegría. Y es una alegría dentro de esta situación a veces tensa, angustiante, difícil que tenemos con respecto al trabajo, a los ingresos, a la suba de los alimentos, a no llegar a fin de mes. Bueno, una alegría. Me impresionó, mira, ya que estamos comentando, la alegría de los chicos de 5, 6 años, 7, que no han visto a sus padres contentos prácticamente por nada en los últimos años. Claro. Y de golpe abrazándose, fue una cosa que me sacó lágrimas, mirá. Y esto contagia, ¿no? Sí. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo, estamos hablando por privado, estamos en comunicación y vamos el domingo a Argentina, entonces. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Fue muy gratificante trabajar con ustedes este año. Y continuaremos haciendo